¿Por qué nos gusta tanto el manga? Y no estoy generalizando, sino refiriéndome precisamente a las personas que nos gusta el manga, que encontramos los aficionados en él. Hola, soy Alba de Alba, responsable del estudio de arte con especialidad en ilustración y cómic, y en este vídeo os traigo una reflexión. ¿Por qué nos gusta tanto el manga? Un día, hablando con una alumna mía sobre los estudios especializados de arte, me acordé de una anécdota que me ocurrió con mi profesora de arte en bachillerato artístico. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy... No, era broma. Lo de la galaxia, lo del tiempo es verdad. Pues como os contaba al inicio, estaba un día en mi instituto, en concreto en el aula de arte, recibiendo clase de dibujo artístico, cuando un día mi profesora me abordó al final de la clase, cuando ya salíamos, para comentarme que se había enterado que había participado en un certamen de cómic y que había ganado. Y la profesora comenzó a mostrar curiosidad sobre mi interés en el mundillo de la historieta. Entre las diferentes preguntas que me hizo, una de ellas fue sobre el tipo de cómic que más me gustaba. A lo que yo le dije orgullosa, el manga. Y mi profesora me respondió con un "se te pasará". En ese momento pensé la mala baba que tenía mi profesora al haber reaccionado hacia mi gusto por el manga como si fuese una enfermedad. Con el tiempo lo entendí como una forma de decir que a medida que fuese creciendo experimentaría otras lecturas, descubriría otros tipos de cómic y sin darme cuenta un día sería una snob leyendo un cómic europeo. Si esto último es verdad, no lo de snob, pero sí lo de descubrir otros estilos de cómic. Sin embargo, mi gusto por el manga permaneció y a día de hoy sigue siendo el estilo que más me apasiona. El caso es que esta conversación con mi alumno despertó en mí el recuerdo de esta anécdota y me hizo preguntarme por qué mi profesora me respondió algo así de una forma tan contundente. Ella estaba segurísima de que algo así me ocurriría, como una especie de visión de adulto experimentado. Así que para responder a esta pregunta deberíamos hacer un viaje en el tiempo y descubrir qué ha definido al manga a través de su historia. Vamos a comenzar por el dato más sencillo. Manga es cómic, historietas, no es su traducción literal. Literalmente serían dibujos caprichosos o garabatos. Bueno, resumiendo. Manga igual a cómic o historietas, pero cómic hay en muchos países del mundo, así que ¿qué hace tan característico al cómic japonés? Quizás uno de los motivos principales sería su grandísima industria, pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo algo de tan inocente como unas historietas se acaban convirtiendo en una de las industrias más grandes de Japón? Para responder a todas nuestras preguntas nos tenemos que remontar tiempo atrás, con la llegada de Occidente a Japón. Fue a través de este intercambio cultural como se introduce en Japón una de las tradiciones más populares de Europa, la historieta. La combinación de esta tradición con la gran tradición japonesa que ya existía del arte gráfico supuso las bases perfectas para ver nacer el manga. Palabra que se implantaría por Hokusai a través de una de sus publicaciones, Hokusai Manga. Aunque no lo hacía para referirse a las historietas tal y como las conocemos ahora. Eso llegaría con Osamu Tezuka y la expansión de la influencia cultural europea en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya nos adentraremos en esto un poquito más para adelante. Hasta entonces, lo más parecido a un manga llegó de la mano de Rakuten Kitazawa, cuya historieta, Tagosaku Tomokube no Tokuo Kenbutsu, se considera el primer manga en su sentido más moderno. Como os decía, tras la Segunda Guerra Mundial y una durísima posguerra tanto psicológica como económica, se buscaron nuevas y baratas formas de entretenimiento. En medio de todo esto surgió la figura de Osamu Tezuka, un estudiante de medicina veinteañero que publicaría La Nueva Isla del Tesoro, donde se reflejaría la influencia que recibiría de los dibujos animados de Fleischer y Disney, a través de un cómic con estilo cinematográfico y abundantes onomatopeyas. Las ventas de esta publicación fueron de tal éxito que catapultaron a Tezuka a la primera gran revista de manga en Tokio llamada Manga Shonen, nacida en 1947, donde publicó una de las obras más conocidas en todo el mundo entero y fuera de los círculos del mundillo, Astro Boy, publicada entre 1952 y 1968.
Con el comienzo del auge económico aumentó el consumo del manga y nacieron revistas como Kodansha, responsable del cambio de publicación de mensual a semanal, multiplicando la producción y convirtiendo el manga en el medio de comunicación más importante del país. Pronto, otros grupos editores como Shogakukan, Futabasa o la más conocida en todo el mundo, Shueisha, seguirían su estela. En 1989, el 38% de todos los libros y revistas publicadas en Japón eran de manga, con revistas de manga de publicación semanal o mensual, de entre 200 y 900 páginas cada tomo, en las que concurren muchas series distintas que constan a su vez de entre 20 y 40 páginas por número. Actualmente, esas revistas mantienen la misma calidad baja en papel, con impresión en blanco y negro, excepto portada y algunas páginas de comienzo. En cuanto a sus tiradas, son espectaculares. Al menos 10 de ellas pasan del 1.000.000 de ejemplares semanales, coronándose One Piece como el manga más vendido de la historia, con más de 400 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. ¿Estas cifras te abruman? Pues agárrate, que la salida al mercado del manga digital está cambiando estas cifras, por lo menos en Japón, donde en 2017 las ventas del manga digital superaron por primera vez a las de papel. Con una diferencia en ganancias de 1.268 millones de euros en manga impreso frente a los 1.302 millones de las ventas online. Hay que resaltar que en una mayoría de la sociedad japonesa prefiere leer los mangas digitales frente a las ediciones de papel. Son consumidores de manga, no coleccionistas de manga, ya sea por precio o por acceso a las obras. Además, este cambio de lo impreso a lo digital trajo consigo otro fenómeno que está cambiando el mercado del manga: el acceso a material exclusivo japonés a las masas internacionales. Sin embargo, mientras la popularidad de las historietas japonesas subía, el beneficio económico no solo no subía, sino que empeoraba, provocando un descenso en la producción. La piratería había llegado para quedarse. Como respuesta a todo esto, en el año 2019, Shueisha, una de las editoriales más importantes de Japón, dio un paso muy arriesgado en busca de llegar a lectores a nivel global. Sacaron su aplicación Manga Plus con presencia en 191 países y llegando a casi a los 4 millones de usuarios activos este año 2020. Sin duda, una grandísima apuesta por los fans. Recordando las palabras de mi profesora, pienso que si tenía alguna esperanza de que esto se me pasara, con la llegada de Manga Plus perdería toda la fe en ello, porque estoy empeorando con el consumo masivo de manga. En toda mi existencia hasta ahora no había leído tanta cantidad y variedad de cómic japonés. Incluso con la opción pirata a mano, las traducciones no acababan de convencerme y me conformaba con poder coleccionar alguna obra con el dinero que iba ahorrando o acudir a las bibliotecas. Lo que está claro es que Japón ha escuchado las voces de fuera y sin duda entramos en la era de las nuevas fórmulas del manga, con la incursión al mundo digital, que supone un nuevo cambio en la producción, la edición y la publicación. Hablamos de un mercado que solo en Japón ha vendido en el año 2008 en físico y digital cerca de 3,5 billones de euros. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues se traduce en 12.000 tomos nuevos al año, donde trabajan más de 5.200 dibujantes, y si resulta que tu serie es exitosa, se puede llegar a publicar durante años. Como Kochikame de Osamu Kimoto, considerado el manga más largo y longevo del mundo, que comenzó a publicarse en 1976 y finalizó en el 2016 con más de 1.700 capítulos distribuidos en 200 volúmenes. Con todo esto hemos definido en qué se caracteriza el mercado del cómic japonés que lo diferencie de los demás. Ahora que ya sabemos lo grande que es la industria, podremos comprender la siguiente característica del manga: su gran universo creativo. Hay tantos estilos diferentes que creo que podríamos encontrar uno para cada persona. Si analizamos toda la producción japonesa de manga, encontramos varias formas de clasificación. La más común es el segmento de población, convirtiendo el manga en un consumo que te acompaña a lo largo de las etapas de la vida. El Kodomo para niños, shonen chicos adolescentes, shoujo chicas adolescentes, seinen hombres jóvenes y adultos, yosei mujeres jóvenes y adultas. Segmentos que para nada son excluyentes, solo orientativos. Vamos, que los chicos también leen shoujo y las chicas shonen, y también adultos que leen shonen y chicos que leen seinen. Lo dicho, orientativo.
Y si analizamos los géneros, nos perdemos porque hay decenas de ellos: Spokon, Mecha, Isekai, Maosoyo, realidad virtual, Meitatei y un largo etcétera. Sin embargo, con la cantidad de variedad que hay, parece que en España está muy asentado reconocer el manga como los muñecos de ojos grandes que se dan puñetazos y se leen en la adolescencia, tal y como apuntaba mi profesora en aquella conversación en el aula de arte. Quizá para entender todo esto deberíamos de preguntarnos cómo eran y cómo son las publicaciones actuales en España. A partir de los años 80, el mercado del manga japonés se ha ido abriendo a Occidente y España no fue menos. Como dato llamativo, la primera historieta de estilo manga aparecida en España fue un cómic infantil en 1931, publicada en la revista Bobin y protagonizada por el Dr. Hamaikari. Pero fue en los años 80 cuando el manga llegó arrasando el mercado del cómic en nuestro país. El público que más consumía manga lo conformaban adolescentes o universitarios, lectores sobre todo de shonen, que estancaban la variedad del manga. Muchos de estos lectores con el tiempo abandonaban el consumo del manga de shonen en busca de otras historias que no encontraban en el manga publicado en España. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo y los lectores de manga quieren seguir consumiendo manga en edades adultas y piden contenidos más allá del shonen. Como comentamos en puntos anteriores, la llegada de Internet cambió el mercado internacional y ahora los consumidores de manga españoles tenían acceso a una mayor cantidad de títulos, estilos y géneros nuevos que hasta entonces era material inaccesible de Japón. Los lectores de los 80 han crecido leyendo manga, ahora como lectores más maduros han encontrado una oferta de manga más variada y de mayor calidad en nuestro país. Las editoriales también aumentan en número, lo atribuyen a diversos factores, entre los que destacan la recuperación económica, hablamos por supuesto antes de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, la variedad de contenidos, el crecimiento de plataformas streaming y por supuesto el anime, el otro gran fenómeno ligado al manga. Todo esto no hace más que acercar el manga a un público más amplio. El anime es otro de los grandes fenómenos que retroalimentan el mercado del manga. El 65% de las historias manga de Kodansha son adaptados a su versión animada, así que es difícil y cuesta mucho separar ambos mercados. Un dueto que se triangula con otro de los pesos pesados del mercado, el merchandising. Cualquier producto relacionado con un manga o anime se traduce en juguete, golosina, comida, higiene personal, videojuegos, móviles, accesorios de moda, artículos del hogar, etcétera, etcétera. Las ventas de juguetes en Japón alcanzan los 7.300 millones de dólares. Para finalizar, me gustaría hacer un apunte sobre el conocido como Iberomanga, Euromanga o Mangañol, lo que viene siendo autores españoles que crean cómic inspirado en el estilo, historia y formato de cómic japonés. A pesar de su larga trayectoria, desde sobre todo los años 80, es ahora cuando hemos percibido un cambio sustancial, no solo en la creación del manga en nuestro país por autores como Xiangnu Studio, sino también en la creación de manga por autores españoles directamente en Japón, como Blanca Mira y Eduard Balust. Además de revistas editadas en España de autores y autoras de manga español que han recibido una gran acogida, como la revista Planeta Cómic. Solo puedo daros las gracias por expandir un poco más este universo manga. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos encontrar en las historias del manga que nos atrae tanto? Literalmente de todo. Desde humanos que se comen a humanos hasta historias sobre la cotidiana vida de un japonés medio. No hay tema que se les resista. Si hay alguien que compra esa historia, hay alguien que vende. Encuentras casi cualquier fórmula en las historias de manga. Los clásicos héroes de capa y grandes poderes se combinan con otros héroes que miden su fuerza con el mejor manejo de la química o del dibujo, o siendo el mejor deportista en su especialidad. En realidad, lo más importante de las historias de manga es que el lector se sienta identificado con las fortalezas, debilidades y sentimientos de sus protagonistas. Sin duda, una de las grandes características del manga es que puedes conocer a través de su lectura una parte importante de la cultura japonesa, ya sea su forma de comer, saludar o convivir con familia, amigos o compañeros del trabajo. Este interés nacional e internacional hacia Japón ha beneficiado sin duda el turismo dentro de Japón y desde el extranjero,
que visitan localizaciones emblemáticas dentro de las historias. Finalmente hemos podido comprobar a lo largo de nuestra reflexión la sentencia que en su momento me transmitía mi profesora de arte en bachillerato y que yo recibía con grandísimo rechazo, no era más que el resultado de 2 generaciones viviendo experiencias diferentes en el mundo del manga. Sin duda puedo decir que el manga no me gusta, me encanta, y aunque vivimos tiempos inciertos me atreveré a decir que se quedará en mi vida por muchísimo tiempo. Espero que este vídeo os haya gustado y si os interesa cómo aprender a hacer manga, os he dejado por aquí el vídeo taller sobre cómo desarrollar un proyecto manga. Muchísimas gracias a todos, chao chao.